Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con este estudio que estamos haciendo acerca de la primera epístola de Juan. Y bueno, pues vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a empezar con el capítulo 5, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ver la porción, vamos a leer la porción que vamos a ver hoy y luego la vamos a analizar versículo por versículo, ¿no? Dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, pues una vez que Juan ha seguido exponiendo el mensaje de cómo el amor es una de las características básicas que el cristiano tiene que proyectar, basado evidentemente en el amor que viene del Padre y del Hijo, y cómo en consecuencia en este amor no hay temor ante el día del juicio, que explicamos la semana pasada que tenía que ver con esto de el día del juicio final y cómo no va en contra del versículo de tener temor de Dios con referencia al temor reverente, algo interesante que vimos la semana pasada. Pues ahora Juan va a volver a expresar la importancia de cómo el amor que tenemos por Dios está fundamentado principalmente en que Él nos amó primero. Es decir, la razón por la que podemos o amamos a Dios es porque Él nos demostró primeramente lo que es el amor verdadero, más enfatizado evidentemente en la figura del Hijo y en la obra en la cruz, junto con su resurrección, que a veces a la gente se le olvida y solo piensa en la cruz y se olvida de la resurrección, que si no hay resurrección entonces no hay que predicar el Evangelio, como decía Pablo, ¿no? Por este motivo, Juan nos va a instar a amar al hermano, pues el hacer esto demuestra que amamos a Dios, con el ejemplo que él da de lo que implica ver al hermano físicamente, ¿no? Igualmente, una vez más, Juan va a expresar que una de las maneras que hace que nosotros amemos al hermano es que estemos en los caminos del Señor, es decir, que guardemos sus mandamientos. Y esto es muy interesante porque, una vez más, Juan va a expresar el beneficio del amor de Dios hacia nosotros, junto con el deber del cristiano de corresponder a Dios en obediencia. Una vez más, esto no implica para nada salvación por obras, ni que Juan esté hablando de esto, ¿vale? Así que después de hacer este tipo de introducción, vamos a ver versículo por versículo. El 4 y 19 dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo puede que esté conectado con lo que viene después, en el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Sin embargo, Juan también puede estar haciendo referencia al argumento que expresó anteriormente en el 4, 8 al 11, aunque también anteriormente en el 2, 2 y en el 3, 16, hablando de cómo el amor de Dios se manifestó en cómo el Hijo de Dios fue enviado al mundo en el 4, 9, y cómo el amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros por medio del envío de su Hijo Jesús para morir en la cruz en propiciación, como dice el 4:10, por nuestros pecados. Es por este motivo que cuando dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a primero, pues en este versículo la referencia sea posiblemente para una vez más expresar cómo la razón por la que le amamos es porque Él demostró su amor por el mundo por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo, y por esta razón la conexión que existe con el versículo posterior pues está vinculada con lo que viene diciendo acerca de este amor demostrado por Dios inicialmente. Es decir, la razón que nos hace amar a Dios es por lo que Él hizo por nosotros, y ahora si le amamos, entonces vamos a emanar esta virtud en nuestras vidas por medio del amar a los hermanos, en el 4:20, y que viene repitiendo con mucha insistencia en toda la carta, ¿no? Así que esto es el argumento que va a hacer más adelante, o que lleva haciendo desde el principio y que va a seguir pues evolucionando, ¿no? Este argumento, y que vamos a ver en el siguiente versículo, que es el 4:20, donde dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Después de Juan expresar cómo el amor que tenemos por Dios está basado sola y únicamente en cómo el amor de Dios se manifestó a nosotros o al mundo, ¿no? En primer lugar, ahora expone una vez más la importancia del amar a los demás. En este caso, Juan habla del hermano por el problema de la situación contextual que estaba ocurriendo y que seguramente ocurrirá en cada una de todas las iglesias que existen en este mundo. Y lo que es importante aquí es cómo la pregunta de cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Y esto puede conectar perfectamente con el versículo 12 que dijo anteriormente,
cuando expresó: nadie ha visto a Dios jamás, Juan 4, 12 al 13. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que la pregunta de cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, pues puede conectar con este versículo 12, donde expresamos que la idea de Juan de hablar de que nadie hubiera visto a Dios pudiera ser con la intención de demostrar cómo esto ocurrió en primera instancia con la encarnación del Hijo, muerte y su resurrección, evidentemente, y segundo, por medio de cómo amamos a los demás, por el versículo que decía: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por este motivo, aquí ahora en el 20 se puede ver la idea de cómo el aborrecer al hermano implica cómo esta persona no ha visto a Dios. Y lo más posible es que aquí Juan no esté hablando de que sea más difícil amar a un hermano que vemos que a Dios que no vemos. De hecho, para muchas personas sería más fácil el amar a Dios que no ve que a la persona que ve, puesto que con las personas se convive y se interactúa, dando más oportunidad a, pues, a la división, ¿no? Y a las trifulcas. Más bien, esta declaración de Juan estaría ligada a la conexión que ha hecho anteriormente en el versículo 12, de cómo el amar a los demás es una manifestación de que estamos en Dios y que reconocemos el amor de Dios. Por lo tanto, amar de verdad al Dios que no han visto físicamente, en realidad implicaría también amar de la misma manera a las personas que se ven físicamente, ¿vale? Muy importante. Porque si la persona que se ve físicamente, a un hermano, por ejemplo, es incapaz de amar, no puede hacerlo con aquel a quien no ha visto y que representa el amor de verdad. Muy interesante. También ahora también la palabra para decir mentiroso que utiliza ahí Juan, la utiliza en 5 ocasiones en esta carta junto con el verbo mentir, que utiliza una sola vez y que implica el mentir, pues engañar por medio de mentiras, ¿no? Evidentemente. Es interesante las menciones que hace Juan de estas palabras y cómo equipara a Juan a los mentirosos o a la persona que miente. Ahí tenemos versículos, ¿no? En el 1.10, por ejemplo, dice que hacemos a Dios mentiroso cuando decimos que no tenemos pecado, que contextualmente hablaba de esta vertiente secesionista que imponía este tipo de doctrina que iba en contra de los principios bíblicos y que, como dijimos, incluso podría ir en contra de la doctrina principal de que el Hijo vino para morir por los pecados y que nos perdonaba, ¿no? En el 2.4, por ejemplo, expresa como la persona mentirosa es aquella que dice que conoce los mandamientos de Dios, pero que no guarda sus mandamientos. En el 2.22, para Juan el mentiroso es aquella persona que niega que Jesús es el Mesías e incluso se le cataloga como un anticristo. Y en el 5.10 se habla de cómo aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios hace a Dios mentiroso. También para Juan, la persona que dice que tiene comunión con Dios, pero sus acciones o su comenar demuestran lo contrario, es un mentiroso. Pero que vemos cómo utiliza aquí la palabra mentiroso, porque ahora volviendo al versículo 20, vemos como para Juan el mentiroso es también aquella persona que aborrece a su hermano mientras que dice que ama a Dios. Esto es interesante porque el concepto del aborrecer al hermano, Juan lo repite pues en 5 ocasiones también en esta epístola. Las 4 otras ocasiones, todas ellas con anterioridad al versículo 20 del capítulo 4. En este sentido, para Juan, la persona que aborrece a su hermano no solamente es mentirosa, como dice en el 4.20, sino que está en tinieblas y no anda en la luz, en el 2.9 y el 11, y también es homicida, como dice en el 3.15, como todo lo que veis ahí en pantalla, ¿no? De la misma manera, también muy interesante, Juan equipara el aborrecer con el no amar al hermano o el que no ama a su hermano. Esto lo vemos, por ejemplo, en el 3.14, equiparando a quien no ama al hermano como aquel que permanece en muerte, y también como el que no ama al hermano no ha conocido al Padre en el 4.8, y como el no amar al hermano implica que no somos de Dios en el 3.10. Por lo tanto, aquí se puede ver la diferenciación radical que Juan vuelve a hacer entre lo que implica amar al hermano de verdad con lo que no implica esto. Si alguien no ama a su hermano, entonces implica que no ama a Dios, porque para Juan decir que amamos a Dios sin verle implica que tenemos que amar a quien vemos. De no ser así, entonces implica que el no amar al hermano desemboca en no amar realmente a Dios. Y recordemos que, aunque todos estos conceptos estaban aplicados en un contexto de división doctrinal y ética de los secesionistas que estaban trayendo a la Iglesia, esto se trata de una verdad universal aplicable a nosotros también hoy en día, muy importante, sobre todo con este mundo en el que en las redes sociales mucha gente difama a los hermanos, ¿no? Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora Juan expresa cómo el fundamento principal es que si amamos a Dios, entonces vamos a amar al hermano. Juan expresa cómo esto se trata de un mandamiento en tolé, palabra que ha mencionado en un total de 12 ocasiones con diferentes contextos en cuanto a su aplicación.
Si podéis parar la pantalla y buscar los versículos, creo que sería muy interesante, porque en el 2:7 al 11, por ejemplo, el mandamiento se vincula con el amar a los hermanos, diferencia entre la luz y las tinieblas, ¿no? En el 3:23 se habla de las dos condiciones implícitas que implican el mandamiento de Jesús, que es prácticamente lo que está expresando ahora aquí. Como se dijo con anterioridad, parece que existe una diferencia en la manera que Juan expresa mandamiento en singular con mandamientos en plural. En este sentido, parece que el mandamiento en singular se refiere al gran mandamiento de Jesús del amarse los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿no? Con referencia a Juan 3:13-34 y 15:12 y 17. De hecho, esta manera de expresar implica no solamente el mandamiento de amar a los demás, sino que involucra otros muchos aspectos. Es decir, como hemos visto anteriormente, es por medio de guardar sus mandamientos, al hacer lo que es agradable ante Él, que recibiremos de Él. 3:22-24. También el guardar sus mandamientos implica que le conocemos. 2:3-4. Muy interesantemente, después Juan va a vincular el amor a los hermanos con amar a Dios y consecuentemente esto lo liga también al guardar los mandamientos de Dios en el 5:2, que a su vez no son gravosos. 5:3, que vamos a ver después. Como se puede ver, Juan correlaciona todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, con el amor que tenemos hacia Él, junto con el amor que tenemos que tener hacia los demás, junto con el guardar el mandamiento de Jesús, del amarnos los unos a los otros y de guardar también los mandamientos del Señor en general. Es muy importante ese tipo de manera que Juan tiene de relacionar todo para enfatizar en la importancia del amor de Dios con nosotros, de la importancia de seguir sus mandamientos y del amar a los demás. Otra cosa importante es que una vez más no está claro de quién habla aquí Juan cuando dice y nosotros tenemos este mandamiento de él. En otras palabras, no está claro si Juan se refiere a Jesús o a Dios, como dije desde el principio de este estudio. Lo más probable es que sea con relación a Jesús por el mandamiento que Él les dio. Sin embargo, también podría ser con relación al Padre, porque viene diciendo esto con anterioridad también, ¿no? Al 4:10-20, hablando del Padre, y como se ha repetido con asiduidad, esto se trata de una clara referencia de cómo para Juan, tanto el Hijo como el Padre son intercambiables en el sentido de la esencia. Para Juan, tanto el Hijo como el Padre, tanto el Verbo como el Padre, son Dios. Muy interesante, ¿vale? Versículo 1 del capítulo 5 dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora Juan va a hacer una declaración parecida a la que dijo en el 4:15 con relación a la confesión de Jesús como el Hijo de Dios para poder identificar los que permanecen en Dios. Ahí podéis ver los dos versículos, como en el 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en el 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como se puede ver aquí ahora, en el 5:1 no habla del confesar, sino del creer, y no de que Jesús es el Hijo de Dios, sino de que Jesús es el Mesías. Cuando ves la palabra Cristo es lo que implica, ¿no? Jesús el Mesías. La intención de la mención del 4:15 era para saber en quiénes Dios permanecía en ellos, ¿no? Ahora aquí es para saber quién ha sido engendrado por Dios, y algunos podrían tomar esto como un sinónimo, que es totalmente posible. Como hemos visto en la sección de la confesión sobre Jesús como el Hijo de Dios en el 4:15, esta estaba conectada con el amar a los hermanos, 4:16-21. Ahora aquí la declaración de Juan de cómo los que han nacido de Dios son aquellos que creen en Jesús como el Mesías, también se vincula a la importancia del amarnos los unos a los otros. Por eso dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Por lo tanto, para Juan es claro que cualquier persona que ama a Dios, al que engendró, ama también a quien ha sido engendrado por Dios. En otras palabras, si amas a Dios de verdad, entonces vas a amar a las personas que han nacido de Dios. Lo significante de estas palabras también es que Juan ha mencionado cómo la palabra nacer o engendrar, genau, que veis ahí en pantalla, tiene unas ramificaciones que son importantes en los cristianos, de tanto beneficios como deberes. Por ejemplo, las manifestaciones de si una persona es realmente nacida de Dios tiene unas implicaciones que van a derivar forzosamente en amar a los demás de una manera evidentemente voluntaria, ¿no? Esto lo vemos en otras ocasiones donde Juan menciona genao o nacer de Dios o engendrado, ¿no? Por ejemplo, en Juan 2:29, toda persona que ha nacido de Dios hace justicia, lo cual implica que amará a los demás. Tampoco peca, en el 3:9 y en el 5:18, con las implicaciones que esto tiene de no practicar el pecado por lo que vimos del contexto, ¿no? Esta persona que es nacida de Dios también conoce a Dios de verdad en el 4:7 y por lo tanto amará a los demás como hemos visto en este versículo. Y esta persona también va a amar a su hermano en el 5:1. Conocer a Dios, recordemos que significa tener una relación con Dios. Sin embargo, como ya hemos visto en otras ocasiones,
este nacimiento de Dios también implica beneficios que tenemos como cristianos. Hemos visto que hay deberes, ¿no? Tenemos que hacer justicia, amar a los demás, etcétera, pero también hay beneficios, como por ejemplo en el 5:4, los que han nacido de Dios han vencido el mundo y el maligno no les toca en el 5:18. Por lo tanto, se puede ver como para Juan la idea, el concepto y la realidad de nacer de Dios, recordemos Juan 3:3 al 8, tiene consecuencias que van de los beneficios que tenemos como a las manifestaciones que debemos de tener como cristianos. Y todo esto encaja perfectamente en el contexto de la carta de Juan, donde el grupo secesionista estaba dividiendo al cuerpo de Cristo por medio de no solamente falsas doctrinas, sino también divisiones entre hermanos por falta de amor. En consecuencia, para Juan, una manera de poder conocer quiénes son los verdaderos hermanos e hijos de Dios, nacidos de Dios, que están en la luz, en la verdad, que permanecen en Dios, ¿no? Son aquellos que tienen una buena doctrina, como que Jesús es el Mesías, ¿no? Como que Jesús es el Hijo de Dios, y que también aman a los hermanos. Interesantísimo, ¿no? Seguimos, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una vez que Juan ha expuesto, o más bien reiterado en el 5:1, cómo el amar al hermano es consecuencia de haber nacido de Dios, ahora va a expresar que la manera de que sabemos si amamos a los hijos de Dios es si realmente amamos a Dios, y esto lo liga Juan al guardar sus mandamientos. Es muy importante este tipo de concepto porque el guardar los mandamientos de Dios lo que implica es que estamos sometidos a Dios, es decir, que hacemos su voluntad al nuestro ser estar sometido en amor a Dios. Importante, en amor, ¿no? No forzosamente. Y dos, porque se trata de algo a lo que Juan hace mucha insistencia en esta misma epístola. En el 2:3 al 4, Juan expresa cómo el guardar sus mandamientos es una manifestación de que conocemos o que tenemos una relación con Dios y por lo tanto estamos en la verdad. Dice lo siguiente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En el versículo siguiente expresa cómo el guardar su palabra, sinónimo de mandamiento, implica que el amor de Dios sea perfeccionado en esta persona y se trata de una manifestación de que estamos en Cristo. Juan más adelante vincula que el guardar los mandamientos, lo que se trata de hacer las cosas agradables delante de Él, implica que vamos a recibir todo lo que le pidiéremos. Una vez más está ligado a pedir según su voluntad, según el deseo agradable del Señor, cuando dice en 1 Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es lo que implica guardar sus mandamientos, no pedirle conforme a nuestra voluntad, ¿no? Un poco más adelante, en el 3:24, Juan expresa una vez más, parecido al 2:5, que el guardar sus mandamientos es sinónimo de permanecer en Él y como esto se trata de una manifestación de que el Espíritu está en nosotros y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Por eso dice, y el que guarda sus mandamientos, 1 Juan 3:24, permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Finalmente, como veremos después en el 5:3, el amor de Dios se equipara con guardar los mandamientos y como estos evidentemente no son gravosos. Por lo tanto, Juan sigue insistiendo que el amar a los hermanos es sinónimo de amar a Dios. Es decir, si queremos saber si realmente amamos a Dios, entonces tenemos que ver que amamos a los hermanos. Aparte de esto, es importante como para Juan el guardar los mandamientos es equiparable con el amar a Dios. Esto no es algo nuevo, pues fue algo que él mismo escuchó de la boca de Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:13 al 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Vale? Así que sigue este concepto de guardar los mandamientos del Señor como algo natural que fluye de la vida del cristiano, ¿no? Esto no implica que lo tengamos que hacer a la perfección. Vamos a caer, tenemos a Jesús que nos va a perdonar, pero implica que tiene que haber manifestaciones. No son solo beneficios, hay manifestaciones que tenemos que tener porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y bueno, Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que seguimos con el siguiente versículo, 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Aquí ahora Juan expresa como el amor a Dios o de Dios, por el griego, ¿no? Es equiparable al guardar los mandamientos. Una vez más, me es necesario repetir para evitar críticas innecesarias, ¿no? Que aquí no se expone que somos salvos por las obras, sino como el fruto del amar a Dios surge del guardar sus mandamientos,
no de una manera perfecta, porque no somos perfectos. Es importante también ver cómo estas palabras de Juan recuerdan a lo que dijo Jesús en Juan 14:15, que acabamos de repetir, ¿no? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Por lo tanto, Juan liga el amor a Dios o de Dios con el guardar los mandamientos y cómo estos no son gravosos. La palabra usada por Juan para gravosos es barús, que tiene estas implicaciones de algo pesado, severo y problemático. Es una de las palabras que Jesús utiliza contra los escribas y fariseos en Mateo 23. Como veis en pantalla, ¿no? En este sentido, para Jesús, los escribas y los fariseos ataban cargas pesadas, aquí tenéis esta palabra, y difíciles de llevar. Estas cargas, que ellos no querían moverlas y que eran gravosas para los demás, se contrastan con el mandamiento de Dios, que no son gravosos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y creo que se trata de una buena ilustración de cómo cuando amamos a Dios, las obras que hacemos, que no merecen en sí salvación, evidentemente, no son gravosas ni pesadas para nosotros. Si lo son, entonces es que algo lo estamos haciendo de una manera errónea, como los fariseos intentaban y los escribas imponer a los demás. O quizá estés intentando usar las obras como moneda de cambio por tu seguridad o por tu salvación, lo cual sería también algo errado. Eso también recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11:29 al 30, cuando dijo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, en este sentido, Juan quiere dejar claro que el amor a Dios o de Dios se ve reflejado en guardar sus mandamientos y cómo estos no son gravosos. Importantísimo. Vamos a seguir el versículo 4, que dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, en esta sección, después de recalcar con insistencia en la importancia del amar a los demás y de guardar los mandamientos del Señor, como una manifestación de que permanecemos en Él y de que amamos al Señor, ahora Juan va a expresar uno de los beneficios del ser nacidos de Dios. Ya anteriormente vimos las ramificaciones o deberes y manifestaciones, tanto interiores como exteriores, que implicaban que hemos nacido de Dios, como por ejemplo hacer justicia en el 2:9, no pecar en práctica, por el contexto 3:9, 5:18, amar a los demás, 4:7, 5:1, creer que Jesús es el Cristo, 5:1, y ahora aquí, sin embargo, nos va a dar, al igual que en el 5:18b, que como aquellos que han nacido de Dios vencen al mundo y cómo esta victoria está radicada en la fe que tenemos. Juan usa el verbo nikao para vencer, que en otras ocasiones también lo utiliza en esta carta, para demostrar cómo los hijos de Dios han superado a lo que está en este mundo. Por ejemplo, en el 2:13 al 14 hablaba de cómo los jóvenes habían vencido al maligno. En el 4:4 los hijos de Dios han vencido a los anticristos, puesto que mayor es quien está en ellos o en nosotros que en el mundo. Por este tipo de razón, aquí la palabra mundo o cosmos, que tiene estas connotaciones negativas, se puede referir a todo lo que está en contra de Dios. Recordemos la diferencia que hay entre el mundo y Dios que Juan hace en 1 de Juan 2:15 al 16. Recordamos que el mundo viene con sus deseos pasajeros en el 2:17, no conoce a Jesús o a Dios en el 3:1, nos aborrece a nosotros en el 3:13, tiene el espíritu del anticristo, 4:3, oye a los falsos profetas y anticristos, 4:5, y está sujeto al maligno, 5:19. Por lo tanto, vencer al mundo tiene estas connotaciones de vencer a todo aquello que se opone a la verdad, a la luz, a la justicia y el amor de Dios. Como Jesús dijo al Padre cuando oraba por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el último versículo que vamos a ver, el 5:5, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que para terminar esta sección, ahora Juan hace una pregunta en la que expresa que aquellas personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios vencen al mundo. Como hemos dicho anteriormente, aquí Juan no está diciendo o haciendo una declaración exclusiva, como ya hemos mencionado anteriormente. Para estar en el cuerpo de Cristo, Juan expresa que no solamente hay que creer, sino que nuestro caminar sea como el de Cristo. No perfecto, evidentemente, pero sí guiado por la palabra del Señor, ¿no? Sin embargo, también existen muchas razones por las que Juan puede hacer tal declaración. La principal es porque contextualmente está claro que existe un problema con los secesionistas que no creían, uno, que Jesús vino en carne, y o dos, que no pensaban que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Esta declaración o afirmación por medio de Juan, en virtud de esta pregunta, expresa claramente otro motivo identificador de los que verdaderamente son hijos de Dios y los que no. Aparte de esto, aquí el creer no se trata solamente de un asentimiento cognitivo, de una verdad, sino de una rendición total a lo que implica que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, implica creer en todo lo que viene de Dios, el Padre, en primer lugar, y también implica
reconocer otras cosas como la encarnación del Hijo, la muerte y la resurrección, en propiciación por los pecados de la humanidad y en creer en todo lo que ha dicho, que implica, según las palabras de Jesús y de Juan, en seguir sus mandamientos, que recordemos no son gravosos. Así que como conclusión, en esta sección que hemos estudiado hoy, hemos podido apreciar cómo para Juan es importante basar el amor de Dios como parte primordial y originaria de lo que es realmente el amor. Por lo tanto, basado en esto, es imposible decir que se ama a Dios, la fuente del amor verdadero, pero se aborrece al hermano. Van una cosa en contra de la otra. El mandamiento de Dios es claro, tenemos que amarle a Él y en consecuencia al hermano. Juan sienta evidentemente los parámetros principales para que internamente podamos ver dónde estamos. Por estas razones, Juan enfatiza con insistencia en el nacimiento que viene de Dios y cómo éste representa una serie de ramificaciones que, entre ellas, incluye el amar a la persona que Dios también engendró. Como hemos dicho anteriormente, esto tiene mucho que ver con el tema contextual de la época, donde los secesionistas estaban intentando destruir la Iglesia por medio de la división entre hermanos. Por este motivo, Juan sigue insistiendo que otro de los parámetros para ver quiénes son los hijos de Dios es el de los frutos de las personas. Si las personas aman a Dios, deben de guardar sus mandamientos, y estos no son pesados o gravosos como aquellos que imponían los escribas y los fariseos, por ejemplo, que venían evidentemente de su propia concupiscencia y deseos del mundo. Juan concluye esta sección con la verdad de que todos los que creen, con lo que implica creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces vencen al mundo, una promesa real para todos nosotros. Y con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, siempre me podéis dejar un mensaje o escribir un email y os contestaré lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.